buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, titulada La justa ira de Dios. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por regalarnos este nuevo día, Padre, y por tener la oportunidad de continuar estudiando su palabra. Cada día, Padre, venimos con corazones dispuestos a escuchar su voz y a aprender más de su carácter, que es santo y justo. Padre, queremos entender lo que significa su ira, no como algo que nos asuste, sino como una expresión de su profundo amor por la justicia y por sus hijos. Enséñenos a ver el pecado como usted lo ve, Padre, pero también a que podamos reaccionar como lo hizo Moisés, con compasión, con valentía y con un espíritu de intercesión. Que este repaso no sea solo conocimiento para nosotros, sino más bien, Padre, que pueda transformarnos. Háblenos en nuestras vidas, despierte nuestra conciencia y muévanos a orar con un propósito por quienes nos necesiten. Quédese con nosotros en este momento de estudio, llene cada espacio con su presencia y guíe cada palabra, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro intercesor fiel. Amén. A lo largo de esta historia bíblica podemos ver a Dios actuar con poder, con misericordia y con justicia. Pero hay momentos en los que su presencia ante el pecado nos sorprende por su firmeza. Hoy no nos enfocaremos solo en lo que Dios siente, sino en cómo reacciona un siervo fiel cuando Dios le revela su desagrado por el pueblo. Vamos a ver cómo un líder que ama profundamente a su gente, aun cuando ellos están equivocados, y se convierte en un puente entre la justicia divina y la oportunidad de redención. La historia de Moisés en el episodio del becerro de oro nos desafía a nosotros a repensar nuestro papel como intercesores y lo que significa ponerse en la brecha por otro. Más allá de un acto de justicia, esta historia es también una poderosa invitación a orar con valentía y a amar a las personas como Dios las ama, incluso cuando fallan. ¿Qué podemos nosotros aprender de Moisés y qué decisión estamos tomando, estamos llamados a tomar hoy? La lectura bíblica para hoy se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 18, y nos dice: porque se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La lección de hoy se centra en el concepto de la ira de Dios, no como una emoción caprichosa o descontrolada como la del ser humano, sino como una respuesta santa, justa y moralmente necesaria frente al pecado, frente a la maldad y frente a la rebelión contra su voluntad. Pero ¿qué es la ira de Dios? Es una manifestación del amor de Dios hacia la justicia. No es explosiva ni impulsiva como la del ser humano, sino una reacción deliberada contra el pecado que destruye a las criaturas. Su propósito no es venganza, sino corrección, justicia y restauración del orden moral. ¿Por qué es justa la ira de Dios? Dios es justo por naturaleza. Él no puede tolerar el pecado eternamente sin responder. La ira es como contra la impiedad e injusticia. En Romanos 1:18 nos deja bien claro que la ira divina provocada por quienes oprimen la verdad y viven en rebelión abierta, el juicio es parte del plan del Redentor. El castigo divino también es un llamado al arrepentimiento. Ejemplos bíblicos de la ira de Dios tenemos muchos, varios en nuestras Biblias. Por ejemplo, el diluvio en el tiempo de Noé, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Jerusalén en los años 70,
En todos estos casos, Dios dio oportunidades previas para arrepentirse. ¿Cómo encaja la ira con el amor de Dios? Aunque, aunque Aunque parezcan opuestos, la ira y el amor divino están conectados. Dios ama tanto la justicia que no permite que el pecado imperse sin consecuencia. Su ira es una expresión de su deseo de eliminar todo lo que daña a sus hijos, como un padre amoroso corrige a quien amas. Hebreo capítulo 12, versículo 6. ¿Tomamos en serio la santidad de Dios? ¿Estamos oprimiendo alguna verdad con injusticia en nuestra vida? Vemos las disciplinas divinas como una oportunidad para volver a Él. ¿Cómo puede la comprensión de la ira justa de Dios ayudarnos a valorar más profundamente a la cruz y la gracia? Éxodo 32, 9 al 29. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel? La reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir al pueblo de Israel es profundamente significativa, porque nos muestra su carácter e intercesión compasivo y maduro espiritualmente como líder de un pueblo. Mientras que Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, el pueblo hizo un becerro de oro y cayó en idolatría. Dios entonces expresó a Moisés su decisión de destruir al pueblo por su rebeldía, versículos 9 y 10. Moisés intercede ante el Padre, Éxodo 32, 11 y 14. Moisés no se alegró por la posibilidad de que Dios hiciera de él una nueva nación. En lugar de él aceptar, oh my God, por el pueblo de Israel, apela al carácter de Dios. ¿Por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo? Recuerda las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Apela a la reputación de Dios ante las naciones. Dios decide no destruir al pueblo en ese momento. Versículo 14. Moisés desciende, ve el pecado y se indigna en el versículo 15 y 20 del 32. Aunque intercedió ante Dios, Moisés también se enoja fuertemente al ver la magnitud de la idolatría del pueblo. Rompe las tablas de la ley, símbolo de la ruptura del pecado, quita el becerro de oro y lo quema y lo muele. Obliga al pueblo a beber el polvo del becerro, acto de humillación y juicio. Confronta a Aarón. Éxodo, el mismo capítulo 32, 21 al 24. Moisés enfrenta a Aarón, su hermano, quien había cedido a la opresión del pueblo. Aarón intenta justificar sus acciones, pero Moisés no acepta excusa. Llama a arrepentimiento y a ejecutar juicio, versículo 25 al 29. Moisés se pone a la puerta del campamento y dice: quien está por Jehová, júntese conmigo, versículo 26. Los hijos de Leví responden al llamado. Bajo la orden de Moisés, ejecutan juicio contra los culpables de la rebelión. Dice la Biblia que 3,000 hombres. Y luego declara que los levitas han sido consagrados al Señor por su fidelidad. Un líder piadoso intercede incluso por un pueblo rebelde. La gracia y la justicia pueden coexistir en la actitud de un siervo de Dios. Moisés prefigura a Cristo como intercesor ante Dios por el pueblo, por el pueblo pecador. ¿Qué debería enseñarnos esta historia acerca del poder de la oración intercesora? ¿Por quién deberíamos estar orando ahora mismo? Esta es una excelente pregunta, porque la historia de Moisés intercediendo por Israel en Éxodo 32
nos da una de las lecciones más poderosas en toda la Biblia sobre la oración intercesora. Vamos a ver algunas enseñanzas que son clave para nosotros el día de hoy. ¿Qué debería enseñarnos esta historia sobre el poder de la oración intercesora? La oración intercesora puede cambiar el curso de los acontecimientos. Dios estaba decidido a destruir el pueblo. Disculpe. Dios estaba decidido a destruir al pueblo. Pero la oración intercesora de Moisés movió su corazón. Pero esto no significa que Dios cambia como los humanos, sino que ha elegido obrar en respuesta a la oración. Porque interceder es un acto de amor y de entrega. Moisés no pensó en sí mismo, aunque Dios le ofreció hacer de él una gran nación, eligió rogar por el pueblo que había fallado. Interceder es decir, Señor, yo me importo por ellos, aunque ellos no lo merezcan. La oración intercesora requiere reconocer el carácter de Dios. Moisés apeló a la misericordia, al pacto con Abraham y al honor de Dios ante las naciones. Su argumento estaba basado en el corazón de Dios. Esto nos enseña a nosotros que a orar con base en quién es Dios, no en lo que nosotros sentimos. Dios escucha la oración de un corazón sincero. Moisés oró desde lo profundo, no con fórmulas ni decisiones. Su corazón estaba alineado con el propósito de Dios. Y eso le dio poder a su oración. ¿Por quién deberíamos nosotros estar orando en este momento? Basado en este pasaje, nosotros debemos orar por alguien que ha caído espiritualmente. Así como Israel pecó gravemente, quizás conocemos a alguien que está abandonando la fe, que se ha desviado o ha caído en la idolatría moderna, como el materialismo, el orgullo, el yo, el vicio. Hay muchas cosas en las que podemos caer. Y nuestra intercesión puede ser el puente para su restauración. Puede ser una persona de las autoridades que necesiten dirección, como Aarón, o líderes espirituales como pastores, maestros, e incluso padres que pueden estar cediendo a las presiones de los hijos o tomando decisiones débiles. Oramos para que Dios los fortalezca. Nuestra comunidad, nuestra iglesia, tal vez como Israel, nuestra iglesia necesita despertar de una tibieza espiritual. Nuestras oraciones pueden ser el inicio de un cambio colectivo en nuestra propia vida. Podemos pedirle al Señor, háganos intercesores como Moisés, ayúdenos a orar con compasión y valentía por otros, aunque estén en pecado. Mis queridas familias en Cristo, la historia de Moisés frente al pecado, al pecado del pueblo y la justa ira de Dios no es solo un relato del pasado, es un ejemplo para nosotros hoy, porque nos muestra que Dios sigue siendo santo, pero también está dispuesto a escuchar a quienes interceden con un corazón sincero. Moisés pudo haberse quedado callado, pudo haber aceptado la oferta de Dios de empezar de nuevo con él, pero él eligió algo más grande, puso su vida en la brecha por los que habían fallado. Y hoy Dios nos está llamando, te está llamando a ti también, me está llamando a mí. ¿Estamos dispuestos a orar con fervor por quienes están lejos de Dios? ¿Por los que han fallado? ¿O por los que quizás ya no creen? Tal vez hay alguien allá afuera o en nuestra misma familia, en nuestro vecindario, en nuestros amigos, en nuestras iglesias, en nuestros círculos donde nos movemos, nuestro alrededor, que necesiten de nuestras soluciones. No critiquemos, no enjuiciemos, sino que tengamos una intercesión verdadera como la de Moisés.
¿Quién será alcanzado por nuestras oraciones en esta semana? ¿Estamos dispuestos a ser ese intercesor fiel? Que el Señor nos use como canales de gracia y misericordia, y que nuestras oraciones puedan ser como la de Moisés, puedan mover el corazón de Dios y que escuche nuestras oraciones. Ese es mi deseo, que cada uno de nosotros pueda ser alcanzado en esta semana. Y aquellas personas por las que estamos orando, y que siempre estemos dispuestos a ser intercesores fieles por aquellos que son menos afortunados y que todavía no han aceptado ese llamado del Señor. Vamos a orar para terminar este repaso, y que cada una de nuestras acciones y de nuestra forma de caminar en este mundo represente siempre a nuestro divino Maestro, que es Cristo Jesús. Oremos. Amantísimo Padre, le damos gracias. Gracias por revelarnos su justicia y su amor en esta hora, en esta historia, Padre. Nos duele ver cómo su pueblo falló, pero también nos conmueve profundamente, Padre, ver cómo usted escuchó las oraciones de un hombre que le buscó con todo su corazón. Hoy venimos delante de usted no para señalar el pecado de otro, Padre, sino para ponernos en la brecha como lo hizo Moisés. Os enséñanos a orar con compasión, a interceder con humildad y a confiar en su misericordia. Ponga en nuestro corazón, Padre, el nombre de alguien que necesite de usted, que necesite de nuestras oraciones. Ayúdanos a clamar por ello con lágrimas, con fe y con perseverancia, sabiendo que usted escucha y que aún hoy transforma vida. Y aún hoy usted sigue transformando vida. No permita que nos endurezcamos, y que pongamos la carga por las demás. Háganos sensibles a su voz y dispuestos a actuar por fe. Ponemos este día en sus manos, Padre, y que todo lo que hagamos sea para honrarlo y glorificarlo. En el nombre de Jesús, nuestro perfecto intercesor ante el Padre. Amén y amén. Que pasen un muy feliz día y recuerden, ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz día y recuerden, seguimos mañana. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.